Que el Señor Jesús esté con ustedes. y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Levantando los ojos, Jesús vio a unos ricos que ponían sus ofrendas en el tesoro del templo. Vio también a una viuda de condición muy humilde, que ponía 2 pequeñas monedas de cobre y dijo: les aseguro que esta pobre viuda ha dado más que nadie, porque todos los demás dieron como ofrenda algo de aquello que les sobraba, pero ella de la indigencia dio todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, esta viuda dice que da todo lo que tenía para vivir. Sin embargo, mucha gente y Aveñandé estaba dando su limosna de lo que le sobraba. Primero, queridos amigos, tenemos que entender lo que significa en griego el emojina, que quiere decir justamente entregarse. Entrega quiere decir en griego, es una palabra griega, limosna, ya de ya traducido bien. Quiere decir entrega, entregarse. Reñeme, es un ponerse a disposición total. Upea dice la palabra limosna. Upea la limosna. Bueno, entonces, queridos amigos, si nosotros estamos hablando aquí de la limosna y cómo nosotros percibimos y solemos decir, no, ¿por qué? Porque ñande llegó mañana cambia, ¿verdad? Ñande llegó mañana cambia. Añande va el año para la limosna o uña me moneda y pesa vea. Oigo que te dije y hoy lo único que se van a ir al cielo el 2000 guaraní a mil y ahí j ahí la a p 2000 vení que el i de 1000 a p 5000 ahí j la ambas europea la mío son dos ahí porque nunca ando hoy la misa o sea nunca ando parece nunca lo mitando muy. Bueno, ese es un chistecito, ¿verdad? Pero eso es para despertarnos y para entender, queridos amigos, que la limosna, que evidentemente no se refiere simplemente al dinero, a la plata, sino que aquí nos hace entender el dar todo lo que uno tiene para vivir. Eso quiere decir nuestra propia existencia. Peñandé, yahuere comía como cualidades, como riquezas, como vida, como testimonio, como entrega, como generosidad y como servicio. Peñandé, por ejemplo, esa es la verdadera limosna. Oñangare coñandereje llevan de por y por imba ebeishu cuerangana. Ombapo, peñande yayura mome lleva co mundo ape ari ba ella boñangare coñandereje o mañana nemo cambuña nemo garu nemo yahu entero ba nemo poti. Entonces, cuando el Señor está mirando aquí, todos estaban poniendo, dicen las ofrendas, pero todos estaban poniendo, ¿qué cosa? De aquello que les sobraba. Upea que dice Gina, se venían de yara me epe temburente ma. Tembure, xerembure. Entonces dice que muchos aparecían aquí a Ojicuao y les aseguro que es pobre, porque todos los demás dieron como ofrenda algo de lo que les sobraba. De lo que les sobraba. Quiere decir que peanda así, quiere decir que peando poco y ese. Quiere decir que en realidad se me ende realmente la hembra, pero peanda ella en realidad se dejó poco ainda. Se dejó poco tiene que ser de acuerdo al porcentaje, ¿verdad? De acuerdo a tu porcentaje. Porque no podés comparar una viejita, una viuda aquí, que incluso ella dice que tiene simplemente aquí moneda de cobre en teoría y lo moía, moneda de cobre en teoría. A mí otro me dice, bueno, yo moneda de oro. Ya la diferencia es. Pero aquí la grandeza, queridos amigos, está aquí. La intencionalidad. Mi sina moyepea lleva la sea mea, mi sina moyepea la sea agüerescoa, pero se enguara tu samba en referencia a el porcentual. Mi va humiaña de ya esa pana ahí. Pero, como decíamos, no nos quedamos simplemente en el aspecto
económico en el aspecto de la plata, sino que sobre todo mirar un poco cómo nosotros somos para con nuestra sociedad, para con nuestra nación. Baila yaguerecoa coñana kame peñana yapuetu ume hamba ella la yagua puña yamindu uja ya llame ese pesharecoa peshaikua, porque esas cualidades que Dios me dio, esa riqueza que Dios me dio, queridos amigos, es para la comunidad, es para compartir, es hacer que la comunidad crezca, que sea una comunidad buena, una comunidad que siga al Señor, que está entusiasmada, que sea una comunidad donde nosotros podemos mirarnos los ojos unos a los otros. ¿Por qué? Y porque estamos juntos en este camino de salvación, y porque somos generosos unos con los otros, porque queremos que nuestra vida, que nuestra nación sea una nación pura, una nación buena, una nación generosa, no sea una nación tacaña, una nación que solamente se busca a sí misma. Y atención, porque la corrupción justamente nos lleva a eso. La corrupción, queridos amigos, es manifestación evidente de mucho egoísmo. Entonces, cuanto más plata, pea y tacaño ve, a pea y egoísta ve. Esa es la realidad. Cuanto más rejoa, pero ya puedo ir de la discurso que por poco me en de su bebo que peando de coiba de boca ruana. Aniando y la orecoa, gente y te iba a ir la orecoa. Andeo memoria jundia lleva, ahí está, viste que es la mentalidad, queridos amigos. Es la forma como nosotros nos presentamos ante la riqueza y los bienes que el Señor nos da. San Lucas, queridos amigos, es el evangelista de los pobres, es el evangelista de los ricos y sobre todo es el evangelista de la generosidad. Que así sea. Que así sea.